internacional bajo la guerra comercial de Estados Unidos y China. Desde el 2011, Wang ha llevado a la Federación Textil de Taiwán a establecer un estudio de diseño de patrones para ayudar a la industria de ropa taiwanesa a explorar y capacitar a jóvenes talentos para que sean fabricantes de patrones profesionales. En los últimos años, la Federación se ha dirigido a proporcionar una gama versátil de servicios, incluyendo la promoción del mercado, el desarrollo industrial y ayudar con la mejora de capacidad de diseño, producción y gestión a las empresas taiwanesas de textiles para asegurar su desarrollo continuo, mejora y prosperidad futura. Justin, bienvenido al lugar donde se escribe el futuro del negocio de la moda. Buenas tardes, damas y caballeros. Mi nombre es Justin Wang. Este es mi segundo viaje a Medellín, a Colombia. La última vez estuve en la conferencia anual internacional de textiles y de moda, que fue ofrecida por Carlos Roberto López de Inex Moda. Pero después de varios años, ahora que hemos visto un cambio gigantesco en el mercado global. Entonces, el tema de hoy, ¿cómo es que esta guerra de comercio entre los Estados Unidos y China nos afecta? ¿Qué tipo de mundo vamos a ingresar y qué tipo de mercado vamos a ingresar? ¿Qué tipo de mercado ofrece la industria en la que estamos en este momento? ¿Y será que hay algún tipo de tecnología que nos pueda ayudar? ¿Hay algún tipo de estrategia que podemos incluir a nuestro desarrollo de negocios? Entonces, estoy aquí para compartir con ustedes algunas de las experiencias que es a lo que nos hemos enfrentado, cuáles son los desafíos y por qué Taiwán no fue influenciada por esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. Tenemos entonces muchos actores de Sudamérica, de Europa y de Asia del Sur que llegaron a nuestra oficina y que nos dijeron de plano, con esta guerra de comercio entre China y de Estados Unidos, ¿cómo nos podemos beneficiar? ¿Será que sí nos podemos beneficiar? Mi respuesta siempre fue la misma. Nosotros sí nos beneficiamos porque no nos influenciamos. Porque hace 20 años, es decir, en 1997, hasta el año 2000, durante esos 3 años, del 97 al 2000, el ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán y las industrias textiles trabajaron muy juntos y muy de la mano para poder explorar oportunidades para la industria. ¿Qué es lo que qué íbamos a hacer para nuestro mercado? El problema en ese momento era China. La industria textil de China estaba expandiéndose de manera dramática, de manera muy veloz. Durante esta expansión china de ese plan de desarrollo económico de 5 años, la industria textil llegó a ser una de las número 1 en el mundo. Hace una década se completó esa meta al año 2000 y China se volvieron los actores principales, pero Taiwán seguía siendo muy pequeña. Nuestro territorio es de 35.000 kilómetros cuadrados, es muy pequeño y nuestra población total del país es de 23 millones. Comparados con China, se hace muy obvia la diferencia entre capacidades de producción. Lo que podíamos hacer entonces era desarrollar un producto y una estrategia diferente. Lo que sea que vaya a producir China, pensando en nosotros, es algo que no vamos a tocar, porque ellos tienen mucho recurso humano allá dentro de la industria. Y nosotros simplemente no tenemos ese tipo de recurso humano en Taiwán. Y, por supuesto, la mayoría de estas industrias que dependen mucho de la mano de obra, por ejemplo, la industria textil, se mudaron a países del tercer mundo para poder recolectar toda esta mano de obra para el desarrollo textil a nivel gubernamental. Listo, ya tenemos el trasfondo entonces. Ahora les voy a mostrar algo acerca de la industria textil global, así como también cuál es el estado actual de Taiwán.
Cuando nosotros promovemos nuestras industrias, no solamente en Taiwán, sino también en los mercados internacionales, y cuando trabajamos en nuestra red mundial de manufactura, la tecnología que utilizamos ha pasado a ser digital, junto con una estrategia de globalización. Eso es algo que es muy relevante y van muy de la mano. También hablaremos acerca de los desarrollos futuros con base en las innovaciones que se han llevado a cabo en la industria. Eso es algo que voy a compartir con ustedes, específicamente qué tipo de tecnología podemos utilizar, cómo nos podemos beneficiar a nivel tecnológico entre las dos naciones. Entonces tenemos una tendencia paralela, que es para marcar el estado de Taiwán del año 2000 hasta el 2017, según los datos entregados por la WTO. En el año 2000, la línea azul, que es el comercio de prendas, y la línea anaranjada es el comercio de textiles. Aquí tenemos un paralelo. En el año 2000, vemos que estaba como cerca de 355 billones de dólares estadounidenses. Ese era el valor de comercio del sector textil. Pero en el año 2017 ya vemos que se convierte en 745 billones de dólares. En 17 años, del año 2000 al año 2017, la población mundial, por supuesto, no estaba creciendo tan aceleradamente, pero el valor de comercio de los textiles y de las prendas se duplicó, mucho más que se duplicó. Vamos a ver. Tenemos entonces un incremento del consumo de fibras per cápita. Hasta ahora, 7.5 mil millones de personas en la Tierra es lo que tenemos en este momento. Y cada una de ellos van a consumir fibras de alguna manera. Eso incluye algodones, lana, seda, así como también fibras químicas o fibras sintéticas. Pero cuando estaba creciendo la población mundial, pues los campos de algodón no crecían a ese ritmo también. De nuevo, tenemos una brecha que tiene que ser salvada. ¿Y cómo la salvamos? Pues con el uso de las fibras sintéticas. Aquí tiene la razón. Tenemos entonces que la industria textil ha crecido de manera muy acelerada durante los últimos 17 años. El nivel más alto de consumo de telas por cápita se registró en los Estados Unidos, ¿cierto? Para el año 2017. Y esperamos que este consumo de fibras per cápita será 38.5 kilogramos por persona para años futuros en los Estados Unidos de América, principalmente en Norteamérica y principalmente en los Estados Unidos. De nuevo, todo ese consumo de fibra viene hoy en día de China y de otros países del sur, de los Estados Unidos. Ellos consumen 38.5 kilogramos, pero en el futuro 1.5 mil millones de personas en India y otro 1.3 mil millones de personas en China van a consumirlas. La población de esos dos países, India y China, va a ser el dirigente o el principal impulsor de toda esta industria de fibras. También Colombia va a entrar a jugar parte importante y entonces tenemos que entender qué es lo que está pasando en el mundo al respecto. El productor de fibras producidas artificialmente, que es China, pues lo vemos reflejado aquí en las cifras. En Taiwán, sin embargo, no tenemos espacio para cultivar algodón. No tenemos ningún sitio donde tener el terreno para poder cultivar el algodón. Entonces, lo que puede hacer nuestra industria textil es optar por las fibras químicas, por acrecentar la industria de las fibras químicas. Ahora, en el año 2017, China, India, la Unión Europea, Suramérica y Japón representaban el 88%
de toda la producción de fibra, y entre ellos China es el productor más grande, que representa el 74% de toda la producción global de fibras. Allí están. Cualesquiera que sean las nuevas máquinas para poder producir fibras o telas químicas, vienen de China. Y los chinos están luchando para ser los productores principales, no solamente en su propio país, sino también en el mercado global, en el mundo. Así que cuando estamos hablando de las industrias textiles chinas, cada año vemos que se están expandiendo. Cada año se están expandiendo. De nuevo, estamos hablando de fibras químicas y también instalaciones de tejido, instalaciones de procesamiento de los hilos como tal. También son muy grandes. Entonces, de nuevo, al 2018 China se incrementó su producción de fibra artificial el 58% e India declinó. Esto se debe a que todo el mercado en el mundo ya tiene una sobrecapacidad. Hay demasiada oferta. Y no importa quién sea, una persona que esté en el sector textil, en Sudamérica, en Asia, en India, todos están hablando de lo mismo. El negocio está muy duro en este momento, está muy difícil, porque la capacidad china se ha apoderado de muchos de estos negocios alrededor del mundo. Tiene mucha participación de mercado. Aquí tenemos de primero a China, luego sigue India, la Unión Europea, Taiwán. Somos pequeños, en Taiwán somos pequeños, pero en fibras químicas somos el número 4 en el mundo, en su mayoría para exportación. Y el tema de hoy se trata de la guerra de comercio entre China y Estados Unidos. Yo creo que ustedes ya conocen todas las cuestiones relacionadas con aranceles, con tarifas, etcétera, etcétera. Entonces no los voy a compartir con ustedes, pero sí quiero señalar algo muy importante, y es que no se trata solamente de las políticas de Donald Trump. Pues podemos decir eso, porque esta guerra de comercio tuvo su origen en Donald Trump, pero la mayoría del Parlamento de los Estados Unidos, sin importar de dónde son sus miembros, si son republicanos o demócratas, la mayoría de ellos apoyan esa política anti-China y anti-importaciones chinas. Entonces, muchos de los vendedores a nivel retail en los Estados Unidos, grandes marcas de venta minoritaria, ya han comenzado desde el año pasado a reconstruir su red de manufactura y para encauzar la China. Razón por la cual países como Vietnam, Camboya, Myanmar, Bangladesh, Indonesia están llenos de inversionistas tratando de obtener las facilidades adecuadas para poder trasladar allí sus capacidades de manufactura. Podemos ver los datos aquí. El año pasado, 2018, China obtuvieron crecimiento en sus exportaciones a los Estados Unidos, pero durante el primer trimestre hubo un declive. Para el segundo trimestre hubo un declive incluso más pronunciado. Y hace 2 semanas, por ejemplo, yo estaba en China, muchos de los mercados, cuando me refiero a los mercados, me refiero a los mercados mayoritarios para textiles. No había nadie. No, y cuando digo nadie me refiero a que no había visitantes. No sonaban los teléfonos, por ejemplo. Las personas se quedaban en sus oficinas, en sus cubículos, en las salas de muestra, en los showrooms. No tenían nada que hacer. Sin embargo, en los países de Asia del sureste sí estaban muy ocupados, porque el terreno industrial en Vietnam estaba lleno de actividad. Solamente parte de la parte norteña de Vietnam son estos cultivos y son este tipo de terrenos y, por supuesto, muy caros. De nuevo, el código, tenemos entonces aquí el código HTTP para 4 de estos participantes. Los americanos todavía no han tomado esta lista de 3 para poder ser el 25% de su tasa general, pero China
están perdiendo su negocio aquí. ¿Y cuál es el beneficio para Colombia? Quizás alguno de ustedes ya han recibido órdenes de cambio de operación. Hay mucho interés en Colombia. Colombia se beneficia de esta guerra de comercio, pero Taiwán nos influencia. Nosotros no recibimos órdenes de China, pero eso se les explicó más adelante. Y en China, el efecto directo que ha sucedido el año pasado en los sectores de carteras, de bolsos, de sombreros, significa que no se ha movido para nada. Pero hay otras partes. Todavía tienen algo de participación en el mercado al final del año pasado. Por supuesto, eso se vio afectado por las detenciones que se vieron en las importaciones de China a Estados Unidos. Y China, junto con otros actores de las importaciones, los tenemos aquí. En 2018, el valor de importaciones de China se incrementó, como ya les comenté. Las importaciones de Taiwán decrecieron. Y en el año 2019, el primer trimestre, el valor de los textiles importados de Estados Unidos fue en declive y los de Taiwán se incrementaron. Pues esto no es un incremento de verdad, o al menos no solamente de Taiwán, también de otros países se incrementara, por ejemplo, India, Corea, Vietnam y Tailandia. Este país, miren, tiene 95, es el 97% más o menos de crecimiento comparado con el año pasado, y todavía sigue creciendo. Corea, miren, son muy caros, por supuesto, obtuvieron un crecimiento del 31% para el primer trimestre de este año, porque ellos tienen un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, lo mismo que Colombia. Listo, ahora sí vamos a centrarnos un poquito en Taiwán. Taiwán es el exportador de textiles, el séptimo exportador de textiles más grande en el mundo. Y el año pasado exportamos 90.2 mil millones de dólares en textiles al mercado global. 9.2 mil millones. Y nuestra capacitación es de 700 millones solamente porque tenemos de nuevo una escasez de mano de obra en nuestro país. Miren este ranking aquí. China sigue siendo el número 1 para el 2017. Este año también será el número 1. China va a seguir siendo el número 1 este año porque, se los voy a explicar, en los Estados Unidos, el mercado de textiles importados, textiles que incluyen prendas, por supuesto, telas y fibras, se hacen en China. Pero las exportaciones de telas a los Estados Unidos son el 44% de las importaciones a los Estados Unidos, ¿cierto? Y mientras que las prendas son 34% de las importaciones a Estados Unidos. Y para la Unión Europea, las prendas chinas son el 33% del mercado europeo, 28 países. Así que ningún otro país en el mundo puede reemplazar la capacidad de China, al menos a corto plazo o al mediano plazo. Es algo que tenemos que tener en mente. Y les recuerdo otra cosa. Cuando los Estados Unidos dejó de comprarle a China, esas capacidades, esos materiales, esos productos que quedan en los almacenes, si China se detuviera, ¿a dónde irían? Es decir, el mercado es muy consumidor, pero entonces ¿a dónde van a ir todas estas prendas? ¿Cierto? Si se detuviera el comercio. Pues el mercado ilegal que ya se ha hallado en la parte norte de Vietnam, por ejemplo, ya está sucediendo. Utilizan una metodología zigzag para llevar estas prendas a los Estados Unidos y simplemente cambian el país de origen. Ahora, el gobierno de Vietnam ya están vigilando esto muy de cerca porque tienen miedo de que los americanos van a decir, ustedes son colaboradores de China, ¿no? Lo otro que también que nos preocupa es que cuando los Estados Unidos dejó de comprarle a China, esos materiales que podrían llegar a un tercer mercado, a mercados terciarios con un
precio muy bajo. Eso podría tener efectos catastróficos en el mercado. Nuestros inversionistas en Vietnam ya están sufriendo por esto. Siempre me lo dicen de esta manera. Los jóvenes gastan su dinero en Taiwán, lo exportan a Vietnam. Y luego ellos exportan de China a Vietnam. Así me lo describieron. Que la razón es que cuando, digamos, lo que compramos en Taiwán es más caro que lo que compramos en China. Sencillo. Es una regla de libre mercado. Pero eso ya está sucediendo. A menos de que el gobierno de Vietnam lleve a cabo acciones para que puedan evitar ese tipo de disrupciones, porque si no, van a seguir sucediendo todo el tiempo estos problemas que ya describí. Bien, como ya les había comentado, no nos vemos influenciados por esa guerra de comercio porque 25 años atrás cambiamos nuestras políticas industriales. De las cooperativas textiles allí, todas las fábricas, hasta los manufacturadores de prendas. Del año 2000 al 2005, muchos de estos participantes en el mercado trabajaban con el gobierno para tratar de construir una red de abastecimiento para todos los negocios textiles, es decir, las prendas deportivas, a todo tipo de mercados, los mercados de prendas exteriores. Estos son nuestros antiguos clientes: JCPenney, Target, Sears, Walmart. Ahora, en el año 98, Walmart se fue de Taiwán a China. ¿Cierto? Sí, simplemente se olvidaron de Taiwán, se fueron de Taiwán. Ahora, en este momento, Adidas, Under Armour, Columbia, Nike, The North Face, etcétera, todos están comprando oficinas, principalmente oficinas de desarrollo de materiales en Taiwán, trabajando muy de cerca con los manufactureros taiwaneses para poder desarrollar cosas innovadoras, prendas innovadoras, tipos de construcciones innovadoras. ¿Y qué fue lo que nosotros desarrollamos en Taiwán entonces? Desarrollamos fibras funcionales, desarrollamos carretes funcionales, telas funcionales y distribuimos todos estos materiales a otras instalaciones de manufactura por fuera del país. Los países del sureste de Asia, a los países africanos, incluyendo Etiopía, Kenia, Lesoto, entre otros, y también algunos países centroamericanos en la zona del Caribe. Tenemos inversionistas en diferentes partes del mundo, principalmente para elaboración de prendas, pero los materiales, las telas, los hilos se envían desde Taiwán a todos estos sitios. Y las personas piensan en algo. Los americanos siempre critican las exportaciones a los Estados Unidos, ¿cierto? Y si, por ejemplo, el hilo no es de los mercados locales, de la cadena de suministros locales, o sea, americanas, tiene que pagar pues entonces la tarifa de importación. Ellos nos dicen, por ejemplo, hay una comisión que es la Asociación de la Industria de la Moda de Estados Unidos. Ellos tienen un comité para todos de sus miembros. Solamente el 19% de sus miembros piensan que todos estos aranceles de importación llegan a la cadena de suministros. Para los otros 80% se enfocan no en el precio, no en los aranceles, no en cuánto les cuesta importarlo, sino en la calidad, ¿cierto? En la calidad de la tela, de la prenda. Y si incluso allí están estos aranceles de importación de las telas, de las prendas comparados con su precio de retail, los aranceles de importación igual son un margen pequeño. Entonces dicen pues que se lo pueden permitir
para poder ubicar más alto la calidad que el precio o la efectividad costo-precio. Esto es algo para su información también. El gráfico aquí, en la parte inferior, nos muestra cómo está este panorama en los Estados Unidos, en Europa, en Japón. Trabajamos con ellos muy de cerca para desarrollar los textiles funcionales con ellos. También los enviamos a países del tercer mundo como productos, ¿cierto? Y se entregan a los puntos de distribución en los Estados Unidos o en Europa. Esto es lo que nosotros estamos haciendo, lo que hemos estado haciendo durante 4 años. Durante muchos años. Hasta ahora, Adidas, la marca de prendas deportivas número 2 en el mundo, que es del 20% de todo este mercado, que no es mucho, viene de Taiwán. Under Armour tiene 80% de todas las telas que se venden en Taiwán. Nike, ¿dónde está Nike? Nike, mírenlo aquí, cerca de 40%. Y North Face casi es el 50%. Columbia Sportswear es del 40%. Lululemon es más de 80%. El 80% de todas sus telas vienen de Taiwán y de otros sitios. Les puedo decir también porque es importante. Cuando Nike considera qué sucede en el mercado a 24 meses, siempre llegan a Taiwán, trabajan con las fábricas en Taiwán y se reúnen para discutir los conceptos de sus productos. Después de 3 meses, los manufacturadores de telas de Taiwán desarrollan según las especificaciones de materiales y trabajan con Nike para poder desarrollar los estilos de las prendas o incluso del calzado. Y lo que Nike hizo en Taiwán, ¿qué fue eso? Se ha llevado a cabo durante años, no me acuerdo específicamente cuánto, pero sí me acuerdo de algo. Cuando Walmart se fue de Taiwán, eso fue en 1998. Pero Nike nunca renunció a Taiwán. Incluso comenzaron a invertir en vueltas innovadoras en la parte comercial de Taiwán, en muchas instalaciones. Y Adidas también siguió esa estrategia. El manufacturador de prendas más grande de Estados Unidos, VF, van a abrir una oficina nueva, muy grande, en Taiwán, para desarrollo de materiales o desarrollo de telas, o innovación de telas. Eso es lo que está sucediendo en Taiwán. Bien, algunos ejemplos. Al 2018, FIFA, la Copa Mundial de la FIFA, que tuvo lugar en Moscú, en Rusia, 32 equipos fueron parte de la Copa Mundial, de 32 países. 16 de ellos, sus uniformes, las telas venían de Taiwán. Las telas de esos uniformes eran de Taiwán y utilizaban las botellas de PET, de resina de PET reciclada, para poder hacer estos uniformes, para poder hacer esa tela, que luego se transforma en hilos y luego se las convertía en telas. Solamente en Rusia, durante esa Copa Mundial, en un mes, todos estos grandes nombres aquí, los 16 equipos que utilizaron las telas de Taiwán, vendieron 8 millones en camisetas o en uniformes. Y cómo esos proveedores que trabajan con los clientes desarrollan esas historias tan interesantes de cara al consumidor. Eso es algo que en lo que estamos trabajando en el Departamento de Innovación, sino también estamos trabajando con nuestras grandes marcas para poder trabajar con los grandes clientes. Desde la mitad de los 80s y de cara al impacto doméstico de esa situación internacional, las fábricas de Taiwán ya están invirtiendo más en el extranjero. Yo me acuerdo de ese momento, de hecho, cuando yo todavía era joven, en el año 87. Enero.
En enero, el dólar estadounidense valía 42 dólares taiwaneses. Y luego, 26 dólares después de cierto tiempo. Ningún manufacturador de prendas podía sobrevivir en ese momento con ese intercambio, con ese cambio de moneda. Entonces lo que tuvieron que hacer es irse al extranjero. Y durante los 90, los manufacturadores de prendas se fueron al extranjero, como ya dije, incrementaron su capacidad, lo que significaba que necesitaban más telas, más hilo, más filamento. Y ese es el motor que impulsó a las industrias en Taiwán, a la industria de telas, de hilos, de filamentos, de fibras químicas también, para que pudieran incrementar su capacidad. Entonces, ese fue el año, en el 90. Todo el mundo estaba invirtiendo en Taiwán, en la industria textil particularmente. Ahora tienen muchas fábricas alrededor del mundo. Esta es una lista de dónde tienen fábricas. Los países dentro de esa asociación, algunos países en las Américas, incluso en África. En África tienen plantas de producción para poder encarar esa red de manufactura global, que es un concepto muy importante, por supuesto. Los clientes en el pasado, hace 30 o 35 años, simplemente ponían pedidos 2 veces al año, ¿cierto? Primavera, verano, otoño, invierno, pero ahora hacen 4 pedidos al año para cada estación y luego se volvieron 5, además de las temporadas de días feriados. En Taiwán tenemos 24 órdenes, o sea, 24 temporadas en Taiwán. ¿Cierto? Para todas estas grandes marcas, Adidas y Nike, tienen que acelerar su negocio para poder cumplir con todos estos pedidos, con todas estas órdenes. Pero si se lo acelera, también hay que tener en cuenta que hay que hacer mucha compra, hay que hacer mucha planeación de producto, todo eso en una ventana de tiempo muy estrecha. Nunca iba a funcionar. Así que todas estas cosas que van junto con la producción acelerada tenían también que tercerizarse. Tenemos entonces inyecciones de tendencias, reacción de mercado, todo eso tiene que hacerse al mismo tiempo, incluso para diferentes sectores de los productos. Cada empresa en Taiwán, cada proveedor, no simplemente van a esperar a atender un solo cliente, eso es muy arriesgado. Saben que sus clientes pueden ser más y quieren disminuir su riesgo de negocios. Pero cada uno de los clientes podrían tener también diferentes ítems, diferentes productos para que se produzcan en Taiwán o en uno de sus manufacturadores extranjeros. Entonces, ¿cómo lo hacen? Simplemente necesitaban una manera nueva de considerar cómo desarrollar ese servicio de cara al cliente. Entonces, tenemos un nuevo modelo de negocios después de muchos desafíos y después de muchos obstáculos, para diferentes clientes que varían mucho. Tenemos entonces 4 temporadas, escalas de textiles, todo tiene que ser desarrollado, tiene que ser planeado con antelación. Y a todo el mundo le gusta ver los ítems básicos también, las camisetas, por ejemplo, ¿cierto? Los ítems fáciles. Pero esos ítems ya no se encuentran en China, ni en Taiwán. Muchos de los proveedores tienen que comenzar a pensar ahora de cómo poder tomar esos ítems más de moda, más de calidad y meterlos en la producción masiva. El tiempo es corto. No les puedo decir más, pero sí hay algo que les puedo decir. Mientras que estamos llevando a cabo nuestros negocios, debemos ser siempre diferentes de nuestros competidores. Tenemos que tener una diferencia muy marcada para resaltar entre nuestra competencia. Algo ¿será que podemos actualizar nuestros materiales? Eso es un punto de diferenciación. ¿Será que podemos hacer nuestros sistemas de gestión que se desempeñen mejor, más diferenciadores? Ahí sí podemos ir a nuestro cliente y decirles quiénes somos y qué cambiamos. Y a partir de eso,
nos pueden empezar a llegar órdenes más rentables. Voy a estar disponible para charlar con ustedes después de mi presentación. Muchísimas gracias a todos y recuerden que el tiempo es corto para todos nosotros. Para valorar cualitativamente y conectar las preguntas, In order to value y respuestas que comportan una all of the postura, questions, le damos all of la the bienvenida a conversations, Margarita Baena, we would like to docente welcome e Margarita investigadora Baena. del programa She's a de professor diseño and de researcher vestuario de la Universidad Pontificia Bolivariana. for the Apparel Design Program for the Universidad Pontificia. Bueno, muchas gracias a todos por participar de manera interactiva. Después de esta mágica presentación alrededor de lo que pasa con Taiwán y con el concepto y el modelo de negocio de Asia, vimos que en el público la gran mayoría le apuesta a la sostenibilidad como una estrategia de innovación o de futuro para el sector, apuesta por comprar local y tiene de alguna manera la concepción de hecho en casa o hecho aquí. La pregunta que surge después de los gráficos es: tenemos claro que marca local no quiere decir hecho aquí, ¿cierto? De hecho, en el panorama que nos mostraba Justin, nos dimos cuenta que mucho de lo que se produce en el mundo, incluso en Colombia, lo estamos trayendo de Asia. El asunto es, entendemos la sostenibilidad, dimensionamos el concepto de la sostenibilidad en la estructuración, y aquí la conclusión es: tenemos que generar cultura de la sostenibilidad, pero tenemos que hacer también construcción de protocolos alrededor de la sostenibilidad, si ese es el elemento que pensamos al que le debemos apostar, entendiendo que en el mercado global una manera de diferenciarnos es esa. Vemos que de Asia, especialmente de China, bueno, y todo lo que tiene que ver con el sureste asiático, la principal fabricación en este momento son fibras artificiales. Si nosotros queremos diferenciarnos con la sostenibilidad, tenemos que generar unos protocolos muy claros que empiezan porque el consumidor local entienda de dónde viene la ropa que está hecha. No sé si se acuerdan del primer gráfico, más o menos había un equilibrio y podríamos decir que un poco menos de la mitad no sabe de dónde viene la ropa o dónde fue hecha la ropa que trae puesta. Ese es uno de los protocolos de cultura y de generación de conciencia alrededor de este tipo de cosas. Entender también que las proyecciones que tenemos que hacer de competitividad a nivel mundial las tenemos que hacer de la mano con lo que está sucediendo en el mundo. Diferenciarnos tal vez en tecnología, en procesos sofisticados de calidad y de logística es un horizonte muy complejo, también nos lo mostró Justin, pero podemos desarrollar apalancamiento propio y diferenciación desde la conceptualización. Gracias. Muchas gracias a Justin y a Margarita por conectar saberes en el pabellón del conocimiento Inexmoda UPB. En este momento los invitamos a salir del auditorio, a retornar los dispositivos